Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. El día de hoy quiero compartir un concepto fundamental que es el corporativismo, ya que así se va a poder entender cómo las Big Tech y en general todos los grandes capitales pueden permear el poder político y así incluso llegar a conceptos tales como la privatización del poder. En este sentido, nada mejor que el abogado y profesor universitario Fernando Pinzón, también conocido como el Picalibro, para que a través de su sabiduría podamos comprender estas nociones. Ya sin más dilaciones, he aquí la exposición, recordando que se va a ir acompañando a la par información necesaria para así complementar y enriquecer la presente clase. Dios los bendiga y por favor recuerden suscribirse al canal. Bueno, antes que nada, gracias Horacio, primero por todas las flores que envías, realmente se agradece mucho. Y segundo, por invitarme, cada vez que se pueda, pues paso, si el horario da, tengo por seguro que voy a pasar por tu canal. No solamente me gusta pues dar la batalla, sino que además haces actos de amor y caridad, que yo creo que es una parte, es decir, la batalla del conservador, por no meterme en la parte religiosa, debe de incluir una parte moral. Creo que esa es la bandera real, la que nos diferencia del otro lado, y no es moral si no lo llevas a la práctica, porque la moral no es una condición idealista, sino, como tú lo has dicho, realista. Si la moral no la aplicas, no es cierto. Por eso, por ejemplo, Aristóteles hablaba de la necesidad de la realidad, para la realidad de la coherencia de una idea con lo que pudiese efectivamente los sentidos palpar. Entonces, la coherencia es muy importante. Sin coherencia no hay nada. Me has hecho una pregunta que voy a tratar de contestarla utilizando un poco aforismos, porque pues, estamos en una red que tiene sus normas. No quiero afectarte mucho el canal. Pero hay un término político que se llama corporativismo. Ese término político es la forma en la cual se describió una Italia que quiso revivir las glorias del pasado imperial y que los alemanes copiaron horriblemente mal, horriblemente mal. Y bueno, luego a los italianos terminaron copiándose a los alemanes porque necesitaron de ellos. Pero el concepto del corporativismo es la propiedad, y por cierto, el corporativismo hoy en día está vigente en en un país y en un bloque de países. Y creo que en los Estados Unidos está muy cerca de que suceda. Creo que hay muy pocas barreras todavía que lo han impedido, pero están apostando a lograrlo. China es el ejemplo del corporativismo. El que me diga que eso es el comunismo es alguien que no tiene la menor... Es decir, es alguien o que no ha leído lo que es comunismo o que está haciendo una trampa mental para decir, mira, eso es exactamente lo que la Italia de mediados del siglo pasado creía. El sector privado funciona, pero ¿qué decía el sujeto del corporativismo? Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. La empresa sirve porque le sirve al Estado. Cuando no le sirve al Estado, no tienen nada. También esto lo podríamos llamar el positivismo legal. Eso que dicen, el Estado te da el derecho a la propiedad y a la vida. No. El Estado me lo reconoce. Con Estado o sin Estado, yo voy a tener el derecho a la vida y el derecho a la propiedad. La diferencia es que me la tengo que garantizar yo con otro grupo. En cambio, el Estado se compromete a garantizarme esos derechos que no me está dando él. Incluso en contra del Estado yo puedo defenderme en mi propiedad y en mi vida. Entonces, hay a veces una confusión de términos y eso hace que mucha gente no entienda qué es lo público y qué es lo privado. Entonces, en el corporativismo, que es la piedra inicial de cualquier totalitarismo, el gobierno decide cuál va a ser la producción de alguna empresa. Ejemplo, hoy vas a producir 15,000 zapatos. Y de esos 15,000, 5,000 van a ser populares. Mucha gente me dice, no, bueno, señores, los Volkswagen que utilizaron los hippies y la gente anarquista por 30, 40 años y que todavía se usa como referencia de paz y amor, es el carro popular hecho por el corporativismo alemán, por no decir el nombre. Pero son socialistas de su propia nación. Con eso lo digo todo. Entonces, esa corporación llamada gobierno le dijo a la corporación llamada Volkswagen, hazme este tipo de vehículo. Y yo lo financio para que lo compren los sujetos. Eso que estamos hoy en día, que lo vemos en la producción material, hoy lo vemos en la producción intelectual. ¿Qué significa esto? Que si tú y yo decimos algo que no le guste a alguna
empresa corporativista, es decir, que está pegada al Estado, entonces muy posiblemente nuestras capacidades de difundir las ideas desaparezcan. O nos desestimulan comercialmente hablando, es decir, no nos pagan por publicar este tipo de información, o nos anulan el canal por completo, o pasamos a ser no recomendados, cada vez menos recomendados. Y de repente tú ves lo que es recomendado y tú dices, oye, esto no responde a un sistema aleatorio, sino responde a políticas diseñadas para colocar un discurso por encima de otro. Es decir, a políticas específicas que responden a un Estado. Se lo voy a poner de una forma muy fácil. Ustedes tuvieron al comienzo del año 2000 una doctora, 2019 habrá sido eso, 2020, una doctora que se ganó mi respeto. Yo no sé qué habrá pasado con ella, pero se ganó todo mi respeto. Y se ganó el repudio de muchísimos colegas profesionales y de las empresas de redes sociales que, sin conocer del tema, sin ser médicos, sin conocer de patentes, sin conocer de salud, decidieron que lo que ella decía era falso. Prácticamente todas sus cuentas fueron anuladas, por no decir que sometía al escarnio público, por decir, oye, pongo en duda esto. Hoy en día casi todos los estudios están diciendo había que poner en duda eso. No resultó. Y sin embargo, aún así, hoy, mira, te lo pongo muy fácil, hace 4 años publiqué yo un video, publiqué 4 videos seguidos demostrando por qué que haya cambio de, no sé si decir el término, pero ustedes saben, que haya cambio es lo normal, no es lo anormal es que no hubiera cambio. Me estoy refiriendo al calor, al frío, a las tormentas. Lo normal históricamente es que hay cambio. Ahora la pregunta es, ¿ese cambio es por encima del esperado? Bueno, el que me decía que esto es, mire, si enseñaron más las fábulas de Esopo, creo que esto ya la gente no estaría repitiendo esto. A ver, dentro de las fábulas de Esopo, que me encantan y cada vez que puedo le cuento una a mi hijo, había uno que decía que había un muchachito, se llamaba Pedrito y el Lobo, que estaba aburrido cuidando corderos. Y entonces le decía, voy a decir que viene el lobo, y salía gritando y todo el mundo salía a ayudarlo. Y él se moría de la risa. A la gente no le gusta que le estén asustando de esa manera. Y lo hizo 2 o 3 veces. Es decir, 3 veces prometió que venía el lobo, era falso, y la gente dejó de creerlo. Bueno, hoy en día tenemos un organismo que ha dicho desde el año 99 que el mundo se va a acabar. Y ustedes pueden ver que en el 99 decían que en el 2000 se acababa porque ya no iba a haber hielo en ningún lado. Sigue habiendo hielo. Que en el 2010 se acababa porque nos iba a matar. Sigue funcionando la cosa. En el 2020, y no hay ninguno de ellos que haya renunciado o que haya podido justificar el por qué esto sucede. Estos videos tuve que tumbarlos porque la red social dijo que el que hiera contra la autoridad de la ciencia, un oxímoron como poco. La ciencia no tiene autoridad. El que diga es ciencia porque lo dijo la autoridad, no sabe lo que es ciencia. La ciencia es precisamente decir, no me importa quién lo diga, me importa la capacidad predictiva que tiene lo que está diciendo. Si no es predictivo lo que dice, no funciona. Porque mucha gente dice, no, en el experimento sirve. No es cierto. La ciencia no es necesariamente experimental, sino predictiva. La idea que el método científico tenía que experimentar, mira, fue abandonada hace como 150 años atrás. La ciencia debe predecir, es decir, si yo digo, dado A, sucede A, entonces es científico mi afirmación. Porque cada vez que se ejecuta, llega al mismo resultado. Porque si es experimental, tengo que hacer 1.000.000 de experimentos para demostrar que es cierto. En cambio, si es predictiva, basta con que una sola vez no se dé para poner en duda lo que yo acabo de afirmar como científico. Y entonces tú vendrás y dirás, bueno, hay una explicación, no se dio la causa suficiente, etc. Pero científico, induditable no será. Entonces, esto es importante entenderlo porque en el corporativismo nos van a vender que hay una especie de sujetos que son los sacerdotes de la verdad, los sacerdotes de la ciencia. Y de esa manera, pues tú no tendrás derecho a poner en duda su afirmación, aunque la afirmación no tenga ni pies ni cabeza. Y eso lo vivimos nosotros como humanidad entera en los últimos 3 años. Y lo hemos vivido desde que un ex vicepresidente de los Estados Unidos
dijo que vivíamos en un planeta muy peligroso y la gente se lo ha creído. Creo que ese es el documental que más se ha equivocado y que la gente todavía lo sigue aplaudiendo.